¿Cómo estás? Cada día tienes más ovejas, ¿eh? Este año unas 2.200, por ahí. Te vamos a dar un viaje mañana por ahí arriba. ¿Qué Sí. tal, todo bien? Bien, tío. ¿Tú qué tal? Bien, macho. Joder. ¿Tú también ibas el otro día por ahí volando o qué? ¿Cuándo, tío? Pues hace 2 o 3 días. No, últimamente no. Estuve en mayo allí en el agujero. Hicimos el agujero otra vez. Vale. Ready, set, go. La primera vez que lo vi pasar por el agujero... Bueno, no lo vi. ¿Lo oí? Digo, cago en Dios, ¿qué es eso? ¿Sabes? Y las personas estamos hechos para tener los pies en el suelo, que digo yo, ¿sabes? No para volar. Mucha confianza tiene que tener uno, que digo yo, ¿sabes? Mucha. Nadie antes lo había hecho. Alex, el hombre pájaro, tenía un 50% de posibilidades de matarse. Sí, pero lo consiguió. Atravesó el arco de Piedrafita a 250 kilómetros por hora. De repente, de un día veo a mi hermano, o sea, de la nada, veo a mi hermano en la televisión. Entiendo que a esa velocidad un impacto... Es mortal, claro. Pues imagínate, tendríamos zumo de tomate, bueno, zumo de humano a 100 metros a la redonda. O sea, imagínate. Y claro, lo vimos después y dijimos, tío, no me puedo creer que hayas hecho esto porque tenía muy poco margen de error. Este es un salto muy técnico, desde que sales hasta que aterrizas. No te puedes relajar en ningún momento y toda la secuencia del salto tiene que salir perfecta. Es como las piezas de un puzzle, tienen que encajar a la perfección para que salga. He hecho saltos muy técnicos también, que también eran súper peligrosos, pero bueno, este es el más espectacular y el más especial, ¿no? que he hecho, porque es un agujero. No todo el mundo pasa por un agujero con un traje de alas saltando de una montaña. Pocas personas hemos hecho esto en este deporte. Sientes como un vacío, ¿no? De estar escuchando todo a 200 kilómetros por hora, de repente continúa. Es brutal, la verdad. Es uno de los mejores saltos que te permite pasar por un agujero en el mundo. Solo hay 2 que te permitan saltar de una pared y pasar por un agujero. 2 o 3, creo. Esto es lo máximo, ¿no? Que aspira un saltador base con wingsuit, ¿no? Mi hermano es una persona que va poniéndose sus objetivos y sus límites, va yendo a ese poquito más y ese poquito más y ese poquito más, y al final es un boca a boca y se va sabiendo más de Alex, se va queriendo ver más lo que hace Alex, cuál es su siguiente hazaña, y lo está consiguiendo él, y él está haciendo que estemos todos orgullosos de él por lo que hace y cómo lo hace. Alex es un fuera de serie en lo suyo. Es uno de los mejores a nivel mundial. Tiene un don, él dice que no, pero tiene un don. Ready, set, go. El salto base es un deporte que consiste en saltar desde cualquier punto fijo con un paracaídas en la espalda. ¡Ah, chaval! ¡Qué librada, tío! ¡Fucking shit, bro! Es como una droga dura. Cuanto más lo pruebas, más quieres. Intento controlarme un poco, ¿no? Pero al final llevamos un animal dentro que en este deporte te incita a sacar esa bestia, ¿no? Ready, set, go. El proximity es una modalidad dentro del salto base que se practica con el traje de alas, en la que volamos cerca del relieve de la montaña y no hay margen de error. Entonces, por eso es uno de los deportes más peligrosos del mundo. Su personalidad le hace volar más cerca de lo que es el suelo. Alex va asustando ahí a las ardillas, ¿no? Y a los pájaros que hay por ahí en medio. Para hacer proximity, en primer lugar, tienes que ser muy valiente. Y te tiene que importar poco morir.
recuerdo las palabras de mi marido que dijo: no nos llevemos las manos a la cabeza si algún día pasa algo, porque evidentemente puede pasar, pero mi hijo es feliz. La realidad es que hay cosas que solo las hace él. No sé cuál es su objetivo, no sé por qué hace esto. O sea, sí que lo hace porque le gusta, ¿no? Pero tiene que haber un paso más allá, ¿no? ¿Cuál es ese paso? Alex estaba en un punto muy bestia, ¿no? Del deporte, muy agresivo. Y es inevitable, oír, tenía que pasar. Parece ser que eso tenía que pasar. Alex, Ana Salvador y yo nos levantamos con mucha energía. Vemos que el tiempo es el que nos había dicho las páginas meteorológicas que contrastamos la noche de antes, que eran buenísimas, y decimos subir. Yo empecé a tener relación con Alex a partir de la montaña, ¿no? De que compartimos las mismas actividades. Entonces, pues a la hora de escalar, pues igual siempre necesitas un compañero de cordada. Yo estaba súper motivado, venía de unos días de saltar a tope con mi colega Luis, de escalar, y nos sentíamos preparados para afrontar ese reto del salto de la Foratata. Seguimos subiendo, bueno, vamos haciendo unas paraditas y llegamos arriba. Entonces, en ese momento yo ya como me retiro, me pongo un poco en el segundo plano porque Alex y Scotty tienen que preparar su salto. ¿Qué tal, Ana? ¿Estás por allá? ¿Ya estás viendo? Perfecto. Joder, bro, hay un vuelo aquí, chaval. Sí, ¿no? Cuando llegamos a cima y decidimos localizar un punto de salida, un exit, tenemos dudas si el salto que vamos a dar no nos vamos a encontrar de repente una cornisa que no esperábamos que estuviera ahí porque no la ves. Bicho, voy a tirar este ahí. A ver, mira. ¿Cuántos? 7. Sí, está bien. Hombre, es en esa dirección, ¿eh? Sí, eso seguro, ¿verdad? Sí, pues ya está, hacia la pradera esa, tío. Este salto no es para girar, es para salir y tirar recto, ¿sabes? ¿Tú vas a salir así? Sí, tal cual. Pues venga, bro. Sí, pues yo voy a hacer eso. Sí. No sé, tío, es que no lo veo tampoco como para estar improvisando este salto. Tenemos clara una línea a seguir, en este caso era una línea recta, una línea aparentemente sencilla. Y a Alex le noto en el exit, se acelera un poquito más, Alex ya quiere saltar. Nada, ir ahí asegurar, ¿vale, bicho? ¿Parece? Si he tomado la decisión de saltar, me olvido de todo, me chequeo los booties, siento que todo está bien, siento la roca del exit y solo estoy en lo que está ocurriendo en ese momento, como si fuera cámara lenta, casi incluso. Nada más separar los pies de la pared, me di cuenta que la había cagado. Sabía que había que saltar en una dirección y me fui a la otra. No se dirige hacia la línea recta que nos habíamos trazado. Veo que gira a izquierdas. Entonces, bueno, te sorprende, ¿no? ¿Qué tal, Luis? ¡Brutal! Sí, ¿no? Sí. Mira qué vuelo se está dando. Muy largo, ¿no? ¡Buah! Yo veo que ese salto es demasiado largo o muy largo, pero no entiendo del medio, ¿no? Y le digo a Scotty, le digo, hostia, Luis, ¿no estás saltando demasiado, Alex? Me dice, bueno, tía, es un saltazo, es de puta madre, tal. Vale, vale. Y... El cerebro
no sabe cómo asimilar o traducir lo que has visto. No quieres pensar, se ha ido, se acaba de estrellar mi colega, mi amigo, no sé. Yo me encargo de avisar a la madre de Alex, a Nuria, y bueno, quieres empezar con... Nuria, no te asustes. Mal, no. Eso a Nuria le asustó. La madre me dijo, ay, Dios mío, ¿qué ha pasado? Claro, el corazón te da un vuelco. Mi principal miedo es que a ninguno de mis hijos, y en este caso a Alejandro, que es el que más riesgo corre, le pase nunca nada. Pues seguía vivo, que eso es lo más importante. Me ingresaron en la UCI, en cuidados intensivos durante 3 días, porque estaba con conducción pulmonar, las vértebras desplazadas, tenía bastantes cosillas, ¿no? Tú piénsalo, tío, soy el único en la puta historia que se ha dado una hostia de estas y ha salido ileso, tío. Y iba con un traje más pequeño, tío, un traje más agresivo, lo que pasa es que me llegó nuevo y lo estrené ahí. Pero lo podría haber estrenado si hubiera hecho la línea que tenía prevista, tío. Lo que pasa es que me flipé, tío. Esa es la movida. Pero y eso que tú eres súper pro y mega consciente. Claro, tío. Pero fíjate si soy consciente que sé el fallo que he tenido, tío. Fíjate que no le he cogido miedo, podría decir ya no salto más. No, tío, voy a seguir saltando. Porque sé que no ha sido un fallo, he sido yo, tío. Pero soy humano, ¿sabes cuál es la movida? Que me puedo equivocar como tú, como cualquiera. Me enfadé mucho conmigo mismo, ¿no? Porque era algo que creía que nunca me pasaría y ahí fue donde me abrió los ojos y dije, guau, tío, la podemos cagar de la manera más tonta. Yo esto lo hago porque no tengo miedo, porque creo que sé cómo se hace. La vida le dio un toque totalmente. Al final, bueno, pues yo creo que además es un toque que a ti te tiene que hacer reflexionar y pensar, ¿no? Y seguramente yo creo que en estas actividades no hay un segundo toque, hay uno, pero un segundo no creo. Me decepcioné mucho a mí mismo. Estaba con exceso de confianza y estaba en un punto que se me había cegado la vista, ¿no? Y eso que me avisó mucha gente profesional del deporte, ¿no? Pero aún así llegas a un momento que entras como en una burbuja. La percepción que tienes de la realidad es falsa. Te crees que estás jugando al ping-pong o a la PlayStation y realmente estás haciendo el deporte más extremo y peligroso del mundo, en el que el margen de error es tan pequeño. Estamos abiertos a 1000 variables diferentes, que basta que te toque una que ni te esperabas o ni te imaginabas y se acabó. ¿Qué le iba a decir, que íbamos a repetir este salto? Sí. Brutal, ¿eh? Sí. Fíjate, tío. Quizás en la carreterita esta pequeña se vea mejor por dónde impactaste. Sí que es verdad que si llegas a librar aquello... Sí, pero nada, pero es que fíjate, tronco. Aquí es jugártela mucho. Sí, a ver, aquí tienes un margen muy pequeño. Y yo creo que los márgenes pequeños aquí en este deporte... te dan un... no son buenos. Habré pasado 1000 millones de veces delante de las foratatas. Me la he escalado muchas veces y miraba el salto, lo miraba y decía, joder, qué movida, ¿no? A ver si vuelvo un día. Al final era una espinita que teníamos clavada, tanto yo como Luis, porque fue una experiencia que vivimos juntos. Y teníamos muchas ganas de hacerlo, pero sabíamos que nos iba a costar, ¿no? Que era un reto que teníamos que darle duro, ¿no? Que no iba a ser un regalo, la verdad. Vienen recuerdos, vienen sensaciones. Inevitable pensar en lo que pasó. Mentalmente, verla es como un monstruo. Es que era así, lo veíamos como un monstruo. Pero sabíamos que ese monstruo lo vencíamos. Sabíamos que lo podíamos vencer. ¿Dónde confirmamos el éxito? Vamos a ver entre los dos. Tú saltaste como hacia las piedras esas, ¿no, bro? Pues mira, tío, yo creo que lo vamos a decir ahora mismo. Alex quería confirmar que había otro sitio donde saltar más directo, no tener que saltar haciendo un giro.
primero a ver, vamos es que a esto ver... no tiene mala pinta, ¿sabes? Hay que darse un buen empujón y ya. Igual aquí o esa de allá abajo, ¿sabes? Yo creo que va a ser la clave, tío. Nada, ese es para asegurarnos el mejor éxito, tío. Ya sabemos que el de la otra vez existe. El que tú hiciste la otra vez, bro, fue brutal. Ese es más limpio, tío. Estos son muy rebuscados, no hay altura, panza, mucho push, que se puede fallar, ¿sabes? No, y eso es. Nos podemos llevar una sorpresa. Mira, este va a ser, tío. Ya lo tengo, ¿eh? ¿Sí? Sí, mejor que el de la otra vez incluso. ¿Sí? Por la orientación. ¿Mejor? Sí. Mira, tiro yo desde aquí, ¿vale? Venga. Una tocha, ¿eh? Vale. ¿Miras? Sí, sí. Al vacío, bro. Bien, por eso. Va al vacío. ¿Qué te parece, tío? ¡Fua! Yo creo que es ahí, ¿eh? ¿A que sí? Sí, tío. El mayor enemigo que tenemos en el salto base somos nosotros mismos. Somos los que tomamos la decisión, ¿no? En todo momento, de si saltamos o no saltamos. Y esa decisión es lo que nos separa de la vida y la muerte, básicamente. Dicho, buen vuelo, ¿vale? Buen vuelo, bro. Yo me piro ya, ¿vale? Bro, grabando todo. ¿No? La de pecho. Atrás todo perfecto, bro. Date un buen push por confirmar, ¿vale? Vale. Pero estás ahí muy bien. Voy, ¿vale? Cuando yo veo a Alex que ya empieza con su cuenta atrás, se me para el corazón porque digo, ya estamos. Ya vamos. ¡Qué buena! ¡Brutal, tío! ¡Wow! ¡Qué bestia! ¡Yeah! Brutal. Mira, Scotty, qué buen push, ¿vale? Contacta con él por radio. Brutal. Joder, qué bien, tío. ¡Yeah! Brutal, tío. Joder. Oh. Qué bien, tío, qué bien. Ready, set, go. Qué brutal, ¿no? Wow, tío, había que empujar fuerte. Vaya puta cornisa teníamos ahí, ¿no? ¿Lo has sentido con los pies, no? Que si lo he sentido, Hostia, qué he cerca. dicho, no me jodas. Me he quitado un peso muy grande porque al final era una espinita que teníamos clavada, tanto yo como Luis, porque fue una experiencia que vivimos juntos, así que fue brutal. Todo estaba sincronizado para que saliera bien ese día. Detrás de este salto hay muchísimas superaciones y hemos dejado atrás muchos fantasmas, pero no significa, ya está, ya no hay peligros, no, aquí ya está, no vamos a volver a tener malas sensaciones, no. Simplemente te reafirma que con entreno puedes hacerlo. Nos ha educado, este salto nos ha educado. Después del salto de la Foratata, que era una espinita que tenía clavada y una montaña muy especial para mí, mi próximo reto ahora es el Kilimanjaro. Que solo se ha hecho una vez en la historia, gracias al ruso Valery.
Ну все, я начинаю одеваться. Ready? Ready. Set. Go. El reto del Kilimanjaro es un reto, yo lo veo muy potente. Sin duda alguna, creo que Alex está preparado, pero no lo veo nada fácil. Lo primero que dije fue, madre mía, es muy probable que salga mal, no sé por qué, o sea, me entraron los miedos. No va a ser un regalo, no va a ser un juego de niños, ¿no? Tenemos mucha exposición ahí arriba y no podemos fallar, no hay rescates, no hay helicópteros, ¿no? En una milésima de segundo todo puede cambiar y entonces eso es lo que más miedo me da. Alejandro. Mi hermano era un niño muy dulce, muy juguetón, muy de sueños y de montarse sus películas, pero no era tan activo, nada que ver con lo que era ahora. Alex, por ejemplo, cuando está con mis hijos y pasamos tiempo juntos en Huesca o en Madrid y tal, sí que les intenta acercar mucho al mundo de la naturaleza, el deporte. Y, por ejemplo, cuando mi hijo tenía 3 años, mi hermano lo primero que le regaló fueron unos pies de gato, ¿sabes? Para ya inculcarle y meterle en el mundo de la aventura y de la escalada y tal. Y, de hecho, así mi hijo ahora le encanta y lo primero que quiere cuando ve una piedra o algo es escalar como el tío, Busca apoyo en las manos. Como tío, Alex es un tío loco. O sea, mis hijos alucinan y están encantados siempre de ver al tío porque le tienen como su héroe, ¿sabes? Como alguien inalcanzable, como alguien que vuela, no lo entienden y a la vez les apasiona. Si quieres entenderlo, tienes que pararte a ello. Si no, puedes pensar siempre que es un loco, que es un pirado y que no hace nada más en su vida, pero si te paras a entenderlo y ves todo lo que hay detrás y durante y su satisfacción de después, alucinas y es otro mundo y lo ves desde otra perspectiva. Buena, Alex. Cabe la posibilidad que para acceder al éxito del Kili tenga que rapelar. Entonces es muy importante que no solo me enfoque en mis entrenos en los saltos, sino que también le dedique tiempo a la escalada y a la montaña. Venga, fuerte ahí. Salto base es como el aliciente más guapo que tengo, pero después tengo ramas que tengo la escalada, tengo el surfing, tengo el parapente, tengo el speedfly. De todas formas, hoy no es mi día, tío. Me siento... Me lo noto. No pienses eso. Tú concéntrate en lo que tienes que hacer y ya está. Intento diversificar un poco para no obsesionarme con los saltos y no entrar en un bucle de solo saltar, ¿no? Saltar por saltar. Ahí, ese pie bueno. Venga, a lo naranjita. Y le junto los pies y ahora las manos. Es que Alejandro constantemente se está enfrentando a sí mismo. Está entrenando su mente, quitándose los miedos. Es como un atleta que sale todos los días a correr. Cuelga el pie derecho. No puedo, tío. Sí puedes. El miedo se controla pues poco a poco, trabajándolo. Yo no he nacido no teniendo miedo a esto, ¿no? Pero he ido trabajándolo para poco a poco sentirme cómodo, sentirme a gusto. Nunca le pierdo el respeto, pero lo controlo. ¿Qué tal la mañana? ¿Tú has hecho algo? ¿Yo? Sí.
Entretenida. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué tal te lo pasaste la última vez escalando? Bien, contando que me dejaste ahí colgada a mitad de la pared. Ah, bueno, al principio de la pared. Y menos mal que había gente bondadosa que se apiadó de mí y me ayudaron a bajar. Sí. Bueno, pensaba que lo ibas a hacer mejor, ¿eh? Si te soy sincero. Tú subiste y te largaste y ahí me Es que dejaste. pensaba que ibas a subir la primera cinta, por lo menos. Pero no. ¿Por qué no bajas? Voy. ¿Qué te iba a decir? ¿Y qué te parece que me vaya al Kilimanjaro a saltarlo otra vez? Pues muy bueno, bien. otra vez, que nunca lo he saltado, pero No, ¿qué te por parece eso que...? muy bien, ¿no? ¿No te acuerdas que fue un verano que no tenía plan Luis y yo? ¿Cuántos años tenías? Yo creo 22 o por ahí. Eras muy jovencito. Sí. Pues ahora y vuelve. por eso me dio por hacer salto base, ¿te acuerdas? Sí. Por la bajada, que dije, ¡buah! No vuelvo a bajar andando en la montaña. Por eso te digo que ahora En la vida. vuelves. Sí, con una salida más rápida, Hombre, ¿no? por lo que empecé a hacer salto base, la verdad. Por la evolución del alpinismo y todo esto, ¿no? Bajar rápido. Sí. En verdad, a quién no le gustaría bajar rápido de una montaña, ¿no? ¿Y la cama te gusta cómo la hago o no? No. ¿Haces mejor los plegados Sí. que la Hombre, cama? Es que la cama nunca la hago. Ya, por eso te lo digo. Plegar es la parte contraria al proximity, ¿no? Es la zona más tranquila del base, ¿no? Es donde tienes que estar relajado, tranquilo, ese momento más técnico, por así decir, ¿no? Que es donde estás guardando tu paracaídas en la mochila, que es lo que va a hacer que se te abra bien, ¿no? Me vas a ayudar ahora a hacer una cosa cuando te diga, ¿vale? Vale. Ya que estás, ¿sabes? Si no lo haría solo, pero como estás aquí, me ayudas. Así, si no se me abre, pues ya sabes por qué ha sido. ¿Eh? A mí no me des una responsabilidad que no quiero, ¿eh? Nada, que es broma. Bueno, te imaginas, tío, volando con uno de estos, ¿eh? Pues no, creo que ahí no me vas a ver nunca, creo. O sea, ya conseguisteis que hiciera lo del salto... el salto base. 3, 2, 1, base, jump up! Awesome! Stop, stop! Yes! Nice! Yepa! Tanime! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Mira cómo estuvo eso. Muy bien, muy bien. ¡Qué buena! Muy bien. ¿Sí? ¿Te creías que lo iba a hacer? Sí, tú siempre has sido valiente. ¿Tú crees? Tú sí. Papá no. Papá era un motivado, pero para lo suyo, ¿no? Sí, a papá le daba miedo. Sí. ¿Y cuando haces cosas de estas, Sí. piensas en tu padre? Sí, la verdad es que sí. A ver, yo, papá, sí, sinceramente, casi todos los días miro al cielo y me acuerdo de él, ¿eh? ¿A que sí? Sí, sí, porque la verdad que nos ha enseñado mucho, ¿no? Sí. Y siempre le llamamos, ¿eh? Yo creo que hablo por mis hermanas también. Y por ti, ¿a que sí? Yo lo tengo todos los días presente. Sí, bueno, nos ha enseñado muchos valores de la vida, ¿verdad? Sí. Yo hay muchas veces que pienso que es como un sueño, ¿verdad? Y que vas a despertar y que va a aparecer por ahí. Pues no, pero también te digo una cosa. Viendo lo que le pasa a papá, mamá, ¿Eh? no hay que rayarse con nada en la vida porque lo mismo te viene una enfermedad como la que tuvo él y te vas en 3 meses y... Sí, ¿sabes? eso Hacer estas cosas, preparándose y con las habilidades necesarias, dedicándole tiempo, pues no tener miedo a no hacerlo por miedo a morir, ¿verdad? Y viendo la Sinceramente, yo no busco morir haciendo esto, pero si tengo que elegir, te aseguro que prefiero morir en la montaña haciendo esto que morir como murió papá. Veréis, hace unos días yo vi un reportaje en televisión de un chico que se lanzaba desde la sierra de Partecua en Huesca. Me quedé asombrado, ¿no? Y pensé, joder, qué mal rato tienen que pasar sus padres. Digo, qué bronca le habrán echado. Claro, lo que yo no sabía es que tu padre era uno de mis grandes amigos, ¿no? Un gran hombre que murió este verano y al que muchos admirábamos y queríamos, sobre todo porque José Luis Villar, tu
padre se dedicaba al negocio de los juguetes. Y cuando llegaban las Navidades, él no permitía que ningún niño necesitado o ningún niño enfermo se quedase sin juguete. De mi padre solo tengo buenos recuerdos porque era una persona de 10, generoso, estaba con sus hijos el tiempo que podía. Es verdad que sus negocios, su empresa le absorbía mucho tiempo, pero el poco que tenía pues nos lo dedicaba a nosotros, ¿no? Mi padre enfermó en 2019 de un cáncer que se lo diagnosticaron cuando ya estaba muy terminal, ¿no? Por ejemplo, yo a mi padre nunca le vi llorar, ¿no? Y con esta enfermedad sí que le vi llorar, ¿no? Entonces, cuando ves a tu padre, que es un tío súper fuerte, súper motivado y súper tal, y le ves llorar, dices, hostia, tío, esto es duro, ¿eh? Su relación con su padre era muy tensa porque su padre era muy exigente. Choque padre-hijo, que me imagino que eso pasa en muchas familias. Trabajé con mi padre muchos años y la verdad es que me enseñó mucho, pero me di cuenta que no quería ese tipo de vida, la verdad. Veía las fábricas, las oficinas allí, la gente, su rutina, tal, y yo explotaba con eso, a mí me explotaba la cabeza. Que esa vida a mí no iba conmigo, ¿no? Yo quería algo más auténtico y más salvaje, ¿no? Fue lo que me hizo darme cuenta que quería este estilo de vida, ¿no? La vida de Alejandro, a su padre y a mí nos costó mucho aceptarla hasta que llegó un momento que te das cuenta que, bueno, pues que es su vida, que es lo que él quiere, y yo creo que lo que tú quieres como padre al final es que tu hijo sea feliz. El salto de Punta Calva es un salto muy guapo porque te metes en un terreno de proximity con árboles, con rocas y bueno, tienes que gestionarte bien la energía para entrar con velocidad. Me viene muy bien para entrenar la cabeza para el Kilimanjaro. Es un salto muy técnico, de proximity, de la que no me puedo relajar en ningún momento. Tío, qué día, ¿no? Qué día más espectacular, ¿no? Esto está increíble. Diablo. ¿Sabes qué sitio es el que te digo, no? El, Sí. el alto, no el de Sí, sí, siempre, sí. el que está Sí. un poco más abajo. Sí, el de la izquierda, ¿no? El de la parece? izquierda de la V. Un salto se prepara analizando el sitio al que vas a ir, viendo el landing, la zona de aterrizaje, analizando el terreno, analizando tus números, tus datos, la curva de cuando empezamos a volar, la velocidad horizontal, vertical. ¿Ves que hay como unos pinos? Sí. Que hay que saltar entre medias. Esa es la referencia, ¿vale? Vale. Está algo lejos de... ¿Sí? ¿Qué altura da? Es un poquito más alto que el normal, ¿no? 1097 de altura. Sí, 1100 de nivel. Vale, la pared es muy alta, tío, es muy tocha. Sí, es muy buena, ¿eh? Sí. Y 1500 de distancia horizontal, hasta el aterrizaje. Vale. Vamos a ver si los números que hemos calculado son los reales, ¿no? ¿O qué? Sí. Este sería el aterrizaje, ¿verdad? Uh-huh. Esos datos luego los traspasamos a estas aplicaciones y nos dan el margen de seguridad que tenemos en cada salto. Mira, ahí pone... Sí, justo, 1007. La primera vez era 1007. 1007, sí, 1007. Está bien. Mira, qué paredón, ¿eh? Es este. Muy vertical. Hay buena salida. Vamos a ver la meteo, ¿no? A ver qué tal. ¡Buah! Wow. Espectacular, ¿no? Viento... Mira, pues, Nos va a venir un poco de norte al principio, ¿no? Lógico. como este y luego sur ya. Luego, fíjate, tío, nada con el sol. Total. Analizamos muy bien la climatología para saber qué condiciones vamos a tener que sean perfectas. No subir por subir, ¿no? Sino que subir cuando sean las condiciones perfectísimas, ¿no? 100% de éxito. En Punta Calva, lo que llamamos proximity, ya no es tanto acercarte lo que es a la línea de árboles, ¿no? Las crestas de los árboles. El proxy realmente es meterte como en una especie de cortafuegos natural que tiene la montaña, un poquito seseante quizás el vuelo, bien pegado, bien conectado con lo que es el suelo. Sí, sentir esa energía, ¿no? Que te conecta con el terreno, que es como un imán, ¿no? Es como esa sensación de cuando dos imanes, ¿no? Los mismos polos, ¿no? No logras que se golpeen, ¿no? Pues con cierta energía lo logras, esa sensación.
Ahí es, brother. Mira, asómate un poco. Así lo ves. Que se ve el árbol espada, que le llamo yo. Es un pino que cuando saltas lo ves y parece una espada, tú. Hay dos puntos de salida de lo que llamamos exit. Hay uno que tienes que descender por una cuerda, en la que es mejor a la hora de dar el salto, vas más como al vacío. Y luego está el punto alto, que es el que hemos decidido Alex y yo saltar, que tienes unas visuales a la hora de dar el salto de unos árboles un poco próximos, ¿no? Entonces, luego tú es donde decides complicarte o no. Yo a lo mejor decido volar por encima de unos árboles o unos arbustos, ¿no? Que miden 4 o 5 metros, y a Alex lo que le gusta es adentrarse en ese camino y acercarse más al suelo. Te reviso el pilotillo y eso, ¿vale? Aquí. Pilotillo perfecto. Medidas perfectas, ¿vale? Vale. Súper, tío. Vale. Scotty es una persona muy importante en mi vida, es mi compañero de aventuras, le confiaría mi vida. ¿Me revisas el mío, tío? Sí. Vale, pues a ver. Vale. Pues me voy a Scotty, ¿vale? Ojalá, tío, en serio. Cada vez que estoy en el exit, respiro y ya me dejo caer mi cuerpo 90 grados, ¡pum!, a volar. Ready, set, go. Posición óptima de vuelo, percepción de velocidad en mis feelings, en mi posición del cuerpo, sentir la energía, el aire, el viento, todo. Es muy salvaje este deporte, ¿no? Por eso nos atrapa y nos engancha tanto. Cuanto más lo pruebas, más quieres. Es muy difícil controlarse, ¿no? No voy a dejar de hacer nada por miedo a ¿qué? ¿A morir en la montaña? Mira qué brutal, tío. Wow, bro. Qué paredón, ¿eh? Wow. Este es Kilimanjaro. Es muy difícil encontrar un día bueno para saltar de esta montaña. Es peligroso. No tienes garantías de que vas a salir bien 100%. No estoy preparada para que pase algo malo. O sea, confío en que no va a pasar. Confío en que no va a pasar y que mi hermano es inmortal. Dices, ¡guau! Espera, que la intención es bajar volando de allí, ¿no? De ese monstruo. Yo no vengo aquí a hacer las gilipollas, te lo digo. No, pero es que es lógico, tío. Es que estar así arriba con... Y que no son 2.800 metros, tío. No mola. Gracias por acompañarme a esta aventura. No, gracias a ti. Al final ahí hay 3 soluciones. Alex salta y el salto es genial. Alex no salta. Si vemos que no baja el viento, nos vamos a volver para abajo. Si vemos que baja, saltaremos. O Alex salta y el salto no va bien.